Que se junten para orar, porque algo pasa cuando oramos, algo pasa cuando oramos. Sí, y yo lo compararía, imagínate, una vez me puse a investigar, sabes tú que si no hubiera árboles nos moríamos, ¿verdad? Los árboles generan el recurso para el oxígeno, y ya se han hecho estudios y se necesitan 22 árboles por persona para poder respirar. 22 árboles por persona. Entonces, cuando se tumban los árboles, el oxígeno se va reduciendo, entonces la gente se va muriendo. Ya se va enrareciendo el aire, ¿no? Y más que le agregamos con carbono y los contaminantes y todo el relajo. Pero es necesario 22 árboles por persona para que podamos respirar normalmente. Tú sabes que tú respiras algo ahí invisible, ¿no? Tú no lo ves, pero eso que estás respirando te está dando todo lo que necesitas, la oxigenación de tu cuerpo. Y yo les he dicho que mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Dije, muy bien, qué bueno. ¿Y tienes a Cristo en tu corazón? No, yo creo en Dios a mi manera. Es como decir, yo creo en Dios, yo creo en el aire, pero yo no lo chupo, no lo dejo entrar. A ver, dime que crees en el aire, pero no lo necesitas. A ver cómo te pones. Te pones como un higo de esos morados, ¿verdad? Te mueres, man. Y cuando nosotros nos ponemos a orar, soltamos un oxígeno espiritual. Todo esto es porque hay un oxígeno espiritual que se está generando. Y la iglesia, los cristianos, como dice Salmo 1, serán como árboles plantados, ¿verdad?, junto a los ríos, que su hoja nunca cae y da fruto a su tiempo. Es lo que dice el Salmo 1. Pero lo que falta ahí, que está invisible y no se ve, no se nota, porque dice hojas, dice frutos, pero lo que no se nota es que está generando un oxígeno espiritual. Y ese oxígeno espiritual le da vida a los demás que están alrededor. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, cuando aquí hay un bosque. Sí, aquí hay un bosque. Y ese bosque estamos alabando a Dios y estamos orando y estamos generando una oxigenación espiritual en Altamira, en Tamaulipas. Está una oxigenación espiritual que está invadiendo todas las regiones de alrededor. Y estamos de alguna forma, imagínate, yo me ahogué de niño. Tendría unos, tal vez 3 años. Estábamos ahí, mis papás estuvieron con unos amigos, ahí comieron una carne asada, había una alberca en un rancho y no se fijaron, y yo andaba por ahí caminando y bolas, me caí en la alberca y me quedé abajo. Para cuando se dieron cuenta, mi papá se lanzó, o sea, me vio en el fondo de la alberca, se tiró y me sacó, y yo estaba tendido, y empezaron a bombear, ¿no? Y a bombear, hasta que yo empecé a echar el agua, y ya después, gracias a Dios salí. Y años después me hice un estudio del cerebro, porque como que me dormía cuando manejaba, y me checó el doctor y me dijo, usted tiene una cicatriz en el cerebro, usted tuvo un evento de falta de oxigenación. ¿Se acordará cuándo? Le dije, pues me acuerdo cuando niño, todavía me acuerdo un poco lo que pasó ahí. Dijo, pues eso es lo que le pasó, falta de oxigenación le produjo eso, ¿no? Y todos nosotros tuvimos falta de oxigenación. Hay una cicatriz ahí de tu falta de oxigenación espiritual. Hasta que vino Cristo a tu vida y te regresó, pero te dejó la cicatriz para que te acuerdes de dónde caíste, ¿no? Para que te acuerdes dónde te encontró Cristo, ¿no? Todos los personajes de la Biblia tienen una historia. Moisés tiene una cicatriz, mató a un egipcio. Magdalena tiene 7 cicatrices porque le sacaron 7 demonios, ¿verdad? Y Pablo pues tiene una cicatriz, perseguía a cristianos. Y así vemos todos los personajes, ¿no? Nosotros también tenemos una cicatriz
cicatriz, una pequeña memoria de aquel evento como estuvimos. Pero cómo llegó Cristo y nos resucitó, cómo llegó el Padre a tu vida, así como llegó mi papá y me volvió a la vida, me resucitó de alguna forma. Bueno, así llegó Cristo a tu vida. Adán y Eva parece que no tuvieron nada que ver con ellos, ¿verdad? No, pues es bronca de ellos, ¿no? Ellos pecaron. No, espérame, tú estabas ahí. Aquí te dice Romanos capítulo 5, dice algo bien interesante, me gusta mucho la manera en que te lo plantea. Dice capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo, este mundo, por un hombre. Por el pecado, la muerte. O sea, por ese pecado entró la muerte. Por eso te mueres tú. Por eso se muere un esquimal, un chino, un ruso. Toda la raza humana está infectada de algo que se llama muerte. Es pecado. La muerte es pecado. Y por eso nos morimos. Esa es la explicación. Pero no nomás el ser humano. Este se muere también. Cuando Adán y Eva gobernaban en la tierra, ellos tenían el dominio de todas las cosas. Todas las cosas. Dios se las entregó a ellos. Así que había una armonía tremenda. Nos han pintado que los dinosaurios se comían entre ellos. Tú ya te comiste la de Jurassic Park, ¿no? Que los dinosaurios se comían unos a otros. Y tú dices, pues sí, es que ellos sí se mataban entre ellos, ¿no? Millones de años antes. Y luego apareció el hombre, y ya el hombre, pues ya, aquí está el hombre bien, ¿no? Ya para cuando aparece el hombre ya no hay dinosaurios. Pero la Biblia me está diciendo que la muerte entró por un hombre. No había muerte, ¿eh? Génesis 1:30 me dice que los animales que creó Dios solo se les permitía comer hierba. Quiere decir que los dinosaurios eran contemporáneos de los hombres. No se mataban como nos han estado educando. Y no aparecieron millones de años antes y luego aparecieron. Te estoy hablando yo como ingeniero químico, te voy a decir algo ahorita. Digo, porque yo por lo menos tengo algún recurso científico para decirte algo, ¿no? Pero muchos de nosotros nos hemos comido lo que nos han dicho, de que el universo, de que los animales, los dinosaurios existían millones de años antes que el hombre. Y le dicen 5,000 millones y échele, ¿quién da más, no? Y 10,000 millones y 100 millones y ¿quién da más, no? Estaba una viejita oyendo ahí, un científico hablar que dentro de 5,000 millones de años se va a apagar el sol. Y ella bien preocupada, dijo, ¿cuántos años dijo? Y dijo, 5,000 millones de años. Dijo, ay, yo pensé que 500 años. Toda preocupada la viejita, ¿no? O sea, entonces aquí el hombre, échale números, no pasa nada. Pero la realidad es que científicamente se ha demostrado que hay evidencias donde hay huellas de dinosaurios con hombres caminando, grabadas en piedras que antiguamente eran lodo. ¿Por qué quieren enseñarnos de que los dinosaurios eran millones de años antes y el hombre aparece? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es esta: demostrarnos que la Biblia no es verdad. Ese es el objetivo. A los niños se les enseña que venimos del mono, de una gran explosión cósmica, y que después de ahí apareció el hombre, primero jorobadito así como gorilita, y luego se hizo hombre. Y esa es la educación que todos hemos recibido de alguna forma. Y le crees más a National Geographic y a History Channel, o sea, le crees más ese rollo que a la Biblia. Y te están adoctrinando sistemáticamente. Y el mensaje que va atrás de eso es de que la Biblia no es cierto. Lucas capítulo 8, versículo 11, dice que la palabra es la semilla. ¿Sí? La palabra es la semilla. Y esa semillita, dice, viene el diablo, en el versículo 12, dice, viene el diablo. Si puedes ponerla, por favor. Viene el diablo y roba la semilla para que no creas. ¿Y qué? No creas y no te salves. Versículo 12.
Tan lentos, pero bueno, no importa. Ahí la llevan, ahí la llevan. Bueno, no se preocupen, no me voy a detener ahí. Si me creen lo que yo digo, pues ahí está. Ya después lo checan en la Biblia. Pero dice para que no crean y no se salven. Entonces, ¿qué están haciendo? Están robándote la semilla para que no creas y no te salves. Es una realidad. Cuando el hombre rompió el equilibrio por medio del pecado, entró un desorden no solamente en el ser humano. Y tú dices, pero yo no estuve ahí, mano, es bronca de ellos. Bueno, pues vete a Texas y trata de cruzar la frontera sin papeles. Y te van a decir, no, pues usted no puede pasar, señor, porque usted necesita su visa para poder entrar. No, pero este es de México, que no sé qué era nuestro. Dice, por eso, pero sus antepasados perdieron esa guerra y usted es heredero de una pérdida de guerra. Usted perdió una guerra. Sus antepasados perdieron una guerra. Tus antepasados perdieron una guerra allá en el huerto y tú eres heredero de esa derrota. ¿Me estás entendiendo? Sí. Es que yo no estuve ahí, pues por eso tú estabas en los lomos de Adán y Eva, no te hagas. No es cierto, yo no estuve en los lomos de nadie. Pues, ¿por qué te mueres? Ah, pues quién sabe. ¿Sí me estás entendiendo? El pecado entró por un hombre y no solo infectó al hombre. Fíjate lo que nos hizo el pecado. Murió primero el espíritu del hombre. Se rompió la comunión con Dios. Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres tres, espíritu, alma y cuerpo. Dios te creó a su imagen. Tú eres tres en uno. Tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y el pecado entró y destruyó instantáneamente. Primero el espíritu del hombre murió. Se rompió la comunión con Dios, porque Dios es santo. Empezó una muerte espiritual. La evidencia es que el hombre busca a Dios de muchas maneras. Tiene el Buda barrigón, tiene ídolos, tiene sus santitos, virgencitas, tiene todo menos Dios. Y revuelve, ¿no? Pues aquí está Dios también. Se murió el espíritu del hombre. Su ídolo es el dinero, su ídolo es un futbolista, Messi o Ronaldo, o su Dios es otro Dios. No es el Dios de la Biblia. Está muerto espiritualmente. Le pide una piedra, le pide un palo, le pide al sol, le pide a la luna, le canta al caballo, le canta a la mujer, pero no le canta a Dios, ¿me entiendes? O sea, está rota su relación con Dios. La segunda cosa que murió fue su alma. Empezó a tener miedo, angustia, desesperación, depresión y empezó esa muerte espiritual. Esa fue un poco más lenta. Y la tercera muerte fue la física. Y Dios le dijo, porque del polvo te tomé, al polvo volverás. Y entonces esas tres muertes que infectaron al primer hombre nos han sido heredadas. Y la ciencia trata de resolverlo y buscar soluciones y esto y lo otro, pero el psiquiatra, el psicólogo, los gurús, los adivinos, los chamanes, los grandes doctores, los injertos, donación de órganos, los avances científicos, todo está apuntando en tratar de frenar la muerte del espíritu, la muerte del alma y la muerte del cuerpo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a enviar a alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Uno nacido de mujer. Tú naciste de papá y mamá. Tú vienes desde Adán y Eva. Si mi abuelo hubiera muerto cuando le picó una víbora a los 7 años de edad, mi abuelo podría haber muerto. No murió. Se le hizo el dedo bien chiquito. Y yo le decía, oye abuelo, ¿y eso por qué? Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo era niño metí la mano en un pozo ahí en el rancho, creyendo que había una liebre y había una víbora. Y me picó la víbora. Y yo estuve al borde de la muerte, trajeron ahí hierbas, había una señora que sabía ahí de curación, me curó, me puso las hierbas y la brinqué. Pero yo me puse a pensar un día, si se muere mi abuelo no nace mi papá, y si no nace mi papá no nazco yo. ¿Sí me entiendes? O sea, es una cadena interminable desde Adán y Eva. ¿Sí estamos? Te la pongo más interesante. Tú estabas adentro del arca de Noé.
Porque Dios destruyó toda la tierra, solo sobrevivieron los que iban adentro del arca. Así es que estábamos adentro del arca, todos nosotros, en los lomos de Noé y de sus 3 hijos, por si no sabías. Pero el hombre se rebeló contra Dios y el diablo no quiere que tú conozcas a Dios y que tú no creas en 3 cosas: que no creas en la Biblia, para que no creas y no te salves. La segunda es que tú no conozcas a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad, no hay muchas, es la única verdad, y la vida. Él es el autor de la vida. El diablo no quiere que lo conozcas. Por eso las naciones del mundo cierran el libro, no quieren que lean la Biblia en las escuelas, no quieren que la gente conozca a Cristo. Y si tú lees la Biblia y si tú conoces a Jesucristo, pues gloria a Dios, ya eres salvo. Pero viene la tercera cosa que el diablo no quiere que tú tengas acceso a eso, y es al Espíritu Santo. Es a la llenura del Espíritu Santo. Cuanto más ignorante del Espíritu Santo, mejor para el diablo, porque tú, al conocer el Espíritu Santo, recibes el poder que Dios ha derramado sobre los que creemos en Él, y te llena del Espíritu Santo, y las obras que hizo Jesús, ahora tú también las harás. Tú me dirás: oye, espérame, pero yo sí tengo Cristo, tengo el Espíritu Santo. Sí, sí lo tienes. Claro, Jesús sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pero les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Sí, te puedes morir ya si tienes a Cristo, y te puedes ir al cielo directamente con todo y guaraches, no pasa nada. Pero Dios no te quiere en el cielo todavía. Dios envió su Espíritu Santo para que tú seas empoderado para extender el reino en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Porque este asunto es del poder del Espíritu Santo. El diablo tiene un poder. Él convirtió las serpientes del faraón, se hicieron, o sea, esas varas se hicieron de a de veras víboras. Y también la vara de Aarón. Pero la de Aarón era un poder superior y se devoró a las del faraón. Así es que el diablo tiene poderes. Puede levitar, puede adivinar, puede hacer cosas tremendas, puede engañar a la gente con mucho poder. Pero lo que tú tienes ahora por el poder del Espíritu Santo es superior a lo que el diablo tiene. Y por eso necesitamos estas 3 cosas. Primero, que nadie te robe la palabra. Cuando entró el pecado, no solo murió el hombre, sino todo el sistema en el que estamos metidos. Este universo entró en un proceso que se llama entropía. Entropía. Es la tercera ley de la termodinámica en cuanto a química. Entropía es un proceso de desgaste universal. Esa cámara que tú estás viendo ahí salió de una fábrica nuevecita. Déjamela ahí 100 años, 200 años. No la toques, nomás déjala así. Pregunto, ¿va a funcionar? Claro que no, se va a echar a perder sola, porque está infectada de entropía. Así que todo el universo se infectó de entropía, y entropía es eso. El gobierno que Dios le dio al hombre sobre todas las cosas incluía el universo, aunque tú no lo creas. Por eso el hombre quiere volar a la luna y a Marte y aquí y allá, y anda desesperado, porque adentro de él hay esa idea, ese recordatorio que él podía gobernar sobre todas las cosas. Por eso el hombre aspira a esas cosas, pero lo quiere hacer como en la Torre de Babel. Quiere hacer su propia torre sin la ayuda de Dios. ¿Y qué produce? Confusión. Babel significa confusión. Pero vino Cristo y dijo: te voy a enseñar una mejor torre. Yo soy tu torre fuerte. Búscame y vivirás. Y entonces, en vez de construir una torre de Babel que está construyendo el hombre,
El hombre está construyendo su propia torre sin necesidad de Dios. Dios dice es hombre y mujer el matrimonio. El hombre dice no es cierto, es mujer y hombre y hombre. Y te lo voy a demostrar científicamente. Podemos embarazarnos y usar una mujer que se preste para que se embarace y nos dé el niño y lo adoptamos y el gobierno nos va a permitir adoptar niños. Y vamos a violar todas las leyes que Dios establece para demostrar que sí podemos llegar al cielo sin necesidad de Dios. ¿Sabe lo que está pasando? Confusión. Pero hubo una torre en Hechos 2 donde estaban en el aposento alto y ahí estaban todos buscando a Dios con todo su corazón, esperando la promesa, y cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos y empezaron a hablar, ahora sí como en la Torre de Babel, en diferentes lenguas, instantáneamente. Más de 18 o 20 lenguas aparecen en Hechos 2, léelo despacio. Eran 120 personas, todos orando, y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas instantáneamente cuando vino el Espíritu Santo dentro de ellos. El Dios que está ahora morando en nosotros a través de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo que ha entrado en ti, es el Dios que habla alemán, ruso, chino, japonés. Y ya mora en tu corazón. Les decía hace unos días, si tú hubieras nacido en Alemania, estarías hablando alemán ahorita. Y si hubieras nacido en Rusia, estarías hablando ruso ahorita. Tú estás equipado para hablar esos idiomas. Nomás te falta el entorno. Tú podrías tocar violín. Todos estamos capacitados para tocar violín. Tocar piano. Todos. Pero eso no es nada más eso. El Espíritu Santo nos ha habilitado para muchas otras cosas. Cristo hizo yo lo catalogo en 7 cosas. Por ejemplo, Cristo tuvo el poder sobre todos los demonios. Ahora tú, por el Espíritu Santo, tienes poder sobre todos los tipos de demonios. Cristo sanó todo tipo de enfermedades. Ahora tú tienes el poder por el Espíritu Santo para sanar toda enfermedad. Todo tipo de enfermedad. Cristo tenía poder sobre lo oculto. Él conocía los secretos del corazón del hombre. Él sabía lo que pensaban. Ahora tú estás equipado para saber lo que otros quieren hacer o pueden hacer. Puedes descubrir cosas escondidas. Puedes saber dónde está un secuestrado. Te lo puede revelar el Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Jesús tuvo poder sobre la materia. Número 4. Detuvo las olas. Convirtió el pan. Lo multiplicó. Convirtió el agua en vino. Poder sobre la materia. Escúchame. Tú tienes ese poder también. Por el Espíritu Santo. Poder sobre el tiempo y el espacio. Jesús estaba aquí y estaba allá. Vas a entrar a aquella ciudad, va a haber un burro ahí, me lo traes. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Él estaba allá y estaba acá, y tú tienes el Espíritu Santo. La Biblia me dice que tú ya estás ahorita sentado en lugares celestiales. Ahorita. ¿Sí me entiendes eso? Y luego, poder sobre el pecado. Ahí dice, Romanos 6:14, me dice a mí, para que el pecado no se enseñoree más de mí. ¿Qué quiere decir eso? Él tenía el poder sobre el pecado. Ahora te ha dado lo mismo a ti. El pecado no se enseñorea de ti. Si tú dices, no, es que el pecado, la tentación me agarra, no es cierto. Tú tienes el poder sobre el pecado. No se enseñorea sobre tu vida. Algunos viven en esclavitud porque ¿sabes por qué? La Biblia dice, Pablo les dijo a los corintios, no quiero que ignores acerca de los dones del Espíritu. No quiero que ignores acerca de los dones del Espíritu. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Hemos vivido en ignorancia. Hemos vivido en religiones lejos de la Biblia y lejos de la revelación del Espíritu Santo. Pero cuando tú abres tu corazón a que el Espíritu Santo te llene, descubres que también tienes poder sobre el pecado. Y finalmente, la última de estas cosas que Jesús tiene y que nos has dado a nosotros es poder sobre la muerte. Porque así como Jesús resucitó de los muertos físicamente, comió pescado asado, pan, miel, con sus discípulos, tocaron sus llagas. El mismo Espíritu que levantó Jesús de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales, si es que en verdad
habéis creído en Cristo como Señor. Tienes poder sobre la muerte. Y si tienes el poder sobre la muerte y tienes estas 7 cosas que te acabo de mencionar, Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Dios nos confió eso. Sé que para algunos es, wow, yo no sabía eso, mano, que Dios nos está dando esto. Estás descubriéndolo. Algunos dicen, no, ya lo había oído. Sí, ya lo había oído. ¿Y qué? ¿Lo has vivido? Pues no, eso de que echar fuera demonios, pues no. Sanidades, pues no. Y así de estar allá y acá, como que no. Y empiezas a patinar como que dices, no, ¿verdad? Bueno, tú ves a un niño chiquito y tú le dices, oye, este niño puede tocar piano, espérame, dale chance que crezca. Ponlo delante de un piano. Ponle un maestro que le enseñe. Y vas a ver si no es un concertista. Yo acabo de ver a un niño ruso de 5 años de edad, se echó un concierto de más de 1 hora y media de Rachmaninoff, de 1 hora y media, sin partitura, sin leer, de mejor, con los ojos cerrados, un huerquillo de 5 años. Dije, ¡ay, jole! ¿Y cómo lo logró? Disciplina, maestro, estuvo entrenando, se impregnó de la partitura en su corazón y luego la toca de memoria. Se le dio el espacio para eso. Y la iglesia necesita eso. Necesita maestros de la palabra. Necesita que esté llena del Espíritu. Necesitas congregarte, necesitas acercarte al piano, sentarte ahí. Ese niño le preguntaron, ¿y cuántas horas ensayas? Dice, 10 horas diarias. Imagínate si estuviéramos 10 horas diarias metidos en oración, en ayuno, sirviéndole al Señor, caminando con Cristo diariamente. Otro gallo cantaría. La ciudad entera se trastornaría. La nación entera se trastornaría. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando vino Cristo a nuestras vidas, tu muerte espiritual ya se acabó. Ahora estás conectado con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vida instantánea. Cuando viene el Espíritu Santo, tus tormentas, tus depresiones, tus complejos, tus miedos, tus amarguras, tus resentimientos, tus odios, tus fracasos de la vida, ahora el Espíritu Santo te renueva el entendimiento, te renueva el alma, te despojas de la vieja naturaleza y te vistes del nuevo hombre conforme a Cristo. Y entonces ya traes un alma renovándose. Te estás renovando ahorita. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo, nos está renovando. Pero tú tienes que seguirle, leyendo la Biblia, congregándote, preparándote, avanzando en tu crecimiento espiritual. Y luego la parte física. Dice Pablo que aunque este hombre se está avejentando poco a poco, pero el interior está cada vez más renovándose. Hay algo que va a pasar. Yo sé que mi Redentor vive y me va, dice, y Él se levantó del polvo y me va a levantar a mí y lo voy a ver con estos ojos de carne y no con otros. Así lo dice Job. Yo sé que mi Redentor vive. Fue un hombre que tuvo una revelación de la resurrección. Y se la adjudica a él mismo y dice, y sé que yo le veré con estos ojos de carne y no con otros. O sea, yo no voy a reencarnar. Yo voy a resucitar. Es lo que dijo él. Las 3 muertes derrotadas en la cruz. ¿Sabes por qué murió Cristo en un árbol? En un madero. Piénsalo. El madero precioso, follaje, raíces, frutos, lo que tú quieras. Y de repente ese día cuello, se tumba el árbol, cae la gloria, ya no tiene raíces, se le cortan las ramas, se le acabaron los frutos y es un vil palo seco. Eso es lo que tú eres. Un vil palo seco, no tienes raíces en este mundo. Se acabó tu estadía permanente, no hay permanencia voluntaria aquí. Tu gloria, tus títulos, tu fama, tus conocimientos van al pozo. Pablo dice, lo tengo por basura. Tus logros, tus viajes, tu éxito, tu casa, tu carro, tu perro, lo que tú tengas, todo se acabó, hermano, se secan tus ramas. Y queda un palo seco. Y ahí sobre ese palo, Cristo empapó ese árbol con una nueva savia. Ya no es con agua de la tierra, ahora es con su sangre. Y ahora ese árbol se convierte en un árbol de vida. Y si tú tienes a Cristo, tienes la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida. Esa es la verdad. Esa es la realidad. A Cristo sea la gloria. Entonces, al entender la estrategia del adversario que nos quiere robar la palabra, escúchame, la palabra es tu alimento espiritual. Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu tiene que comer. Muchos quieren darle de comer conciertos, poesía, literatura. Eso es para tu alma, y al final de cuentas, si se nutre tu alma, te haces una cabezota muy grande y de nada te sirve. Necesita tu espíritu, y el espíritu solo puede comer alimento espiritual, y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Por eso le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es tu espada. ¿Cuántos de ustedes están armados con la espada? ¿Cuántos conocen la espada del Espíritu? Es la espada del Espíritu. Imagínate que estamos en guerra, mi amado. ¿Cómo te vas a defender contra un demonio que está armado hasta los dientes y tú traes un alfiler? Te reprendo, Satanás, te reprendo. Escrito está. Escrito está. ¿Qué está escrito? ¿Quién sabe? Pero escrito está. No tienes nociones, tienes un alfiler y el diablo está ahí, pobres mensos estos, se los baila. Es que me sé la encíclica, de nada te sirve. Los misales, de nada te sirve. El Bhagavad Gita, de nada te sirve. El Corán, de nada te sirve. Todas esas son espadas de vidrio, de palo. Se quiebran. Pero esta espada, cuando la sacas, aguas diablo, ahí te voy. Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. El día dijo, ahí muere, ahí muere, ahí muere. Ya me voy. Este cuate la trae, pero hasta un espadón loco que trae ahí. ¿Sí entiendes eso? La Biblia es vital para ti. Cristo es vital para ti. Cuando la adversidad viene, no hay otro nombre. Ese es el nombre. Jesucristo es el Señor. Él murió en la cruz, Él resucitó, Él vive por los siglos. Él es el Señor. Y lo declaras a los vientos. Tú dices, estoy hablando al aire. No, hombre, los demonios están huyendo y están, cállate, ya no hables. Y la tercera es la llenura del Espíritu. ¿Sabes tú que el primer don que Dios le dio a la iglesia fue el don de lenguas? No les dio sabiduría, no les dio sanidades, no les dio milagros, no les dio ciencia. Les dio lenguas. ¿Nunca te has preguntado eso? Me di cuenta y dije, caray, fíjate en Hechos 2, la primera manifestación del Espíritu en la vida del creyente recién nacido en la nueva dispensación fue orar en lenguas. ¿Por qué? No era para jalar a la gente, que todos se convirtieran en 3,000. Es una estrategia de Dios y pues ahí fue, así fue. No, Señor, de las lenguas, del orar en el Espíritu, nace la sabiduría, nace la ciencia, nace la fe, nacen los milagros, nacen las sanidades, nace el discernimiento de espíritus. Es el orar en el Espíritu. Romanos 8:26 me está diciendo a mí, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, por lo cual, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. No sabemos cómo entrarle a esta guerra espiritual. No sabemos si es un ataque espiritual o es una situación circunstancial o qué. Pero cuando yo entro en el Espíritu y oro en el Espíritu, entramos en una dimensión donde me conecto con Dios, y el que ora en lenguas habla con Dios, no con los hombres. Y todos podemos orar en lenguas. Dice, no, hermano, no todos, eso es un don para cierta gente. Un momento, ¿cuántos de ustedes pueden orar por enfermos? Todos. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? La Biblia dice que a todos nos repartió una medida de fe. ¿Cuántos tienen fe? Todos. Ok. ¿Cuántos pueden pedirle a Dios sabiduría? Santiago 1:5 me dice que tú le puedes pedir sabiduría. Entonces, todos los dones tienes acceso a toditos, incluyendo lenguas e interpretación. Tú dices, no puede ser, sí. Pero no es el don, yo quisiera hablar alemán y no puedo, pues por eso, si Dios no te lo está dando, no te lo dio, pero sí te está dando expresiones que puedes utilizar, porque las lenguas no solamente son idiomas conocidos, no solamente francés, alemán, las lenguas también son, esas lenguas. ¿Sabes tú que cuando un jinete se sube al caballo, qué le dice al caballo? ¡Ea! ¿Verdad que sí le dice? ¿Y qué es eso? ¿Y qué?
¿Qué significa? Y el caballo se mueve, ¿no? Dice, ay, caray, el caballo entiende ese idioma, ¿no? Pero ¿qué significa ea? Significa dale. Significa vamos a echárnoslos. ¿Qué dice? Ni un paso atrás. ¿Qué dice? Avanza. ¿Qué dice? Ya ganamos. ¿Qué dice? Aquí nadie se raja. Ea dice muchas cosas. ¿Sí me están entendiendo eso? Yeah. Yeah. Amén. Sí. Así es. A veces pensamos que las lenguas son sonidos. No. Dios habla de muchas maneras, oye. Te habla por visiones. ¿Sabes tú? El faraón tuvo visión, tuvo sueños. Y Dios estaba hablándole por sueños. Le estaba hablando. Escúchame, hablando no quiere decir que se oye. También puede decir que se ve. Lenguas también puede ser que se sienten. Ágabo tomó el cinturón de Pablo y dijo, el dueño de este cinturón, así lo van a atar. Oye, ¿cómo supiste? Estaba tocando el cinturón. Él estaba sintiendo un lenguaje del futuro, del dueño de ese cinturón. Es un lenguaje. Hemos limitado a Dios a que si es lenguas es sonidos. No son sonidos, mi amado. Es mucho más que eso. Y tenía el don de lenguas José, porque podía entender la imagen y podía tener el don de interpretación de lenguas, porque tradujo lo que significaban esas vacas gordas y esas vacas flacas, y le tradujo. Y de eso salió sabiduría. Hágase ahora silos. Quintuplique la tierra, almacenen 7 años. Todo eso vino después de la interpretación. ¿Me están entendiendo? Entonces lo que Dios te ha confiado es algo más. Te voy a aventar un rol, a ver si me lo aguantas. Tú estás sentado ahorita sobre una palabra de Dios. Esa silla, esos metales, este piso, estas moléculas, todo esto que existe fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Todo esto es palabra. Tócate. Tú eres palabra. Tus lentes son palabra. Porque Dios dijo y fue hecho. Es que por donde andas, estás en medio de la palabra. No te das cuenta, pero es la palabra. Porque Dios creó el universo hablando. Por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra. De manera que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Así es que todo esto también te puede hablar. Por eso dice que la creación misma habla de su eterno poder y de su gloria. Los animales, todo. Estamos metidos en eso. Por eso tenemos que conocer al Dios de la palabra y convivir con el Dios de la palabra. Y conocerlo y caminar en esa dimensión. Entonces hay muchas maneras donde Dios te toca y fluyes y se destapan los pozos de alabanza, porque el orar en lenguas es alabanza. De hecho, la traducción de la Biblia, la traducción de las lenguas, todas son profecías. Y las profecías no solamente está diciendo de aquí a 10 años va a pasar esto, sino la profecía también es alabanza. Tú lees, los salmos son proféticos, están alabando a Dios. Eso es también profecía. No es solamente hablar del futuro. El Espíritu está mañana y el Espíritu está ayer y el Espíritu está hoy. ¿Cómo supo Moisés que Adán y Eva desobedecieron a Dios? Él escribió el Pentateuco. ¿Cómo lo supo él? No es que fue por una tradición oral. Eso no es cierto. Para mí no es cierto. Esa fue revelación. Moisés, por el Espíritu Santo, por decirlo así, fue trasladado de su tiempo al tiempo de la creación, donde Moisés en la revelación recibió la revelación. Porque el Espíritu Santo está en el principio y está en el final y está aquí. Entonces está en el pasado. Dios no usa reloj. ¿Cómo supo Juan las cosas que están por suceder? El Espíritu le reveló el futuro, porque Dios no tiene principio ni fin, y le reveló lo que viene. Y ¿sabes qué? Tú tienes el mismo Espíritu que tuvo Moisés para
ver el pasado. Y tú tienes el mismo espíritu para ver el futuro. Y no te estoy diciendo que eres un brujo adivino, te estoy diciendo que eres un hijo de Dios, que tienes la unción del espíritu y te puede decir cosas que están por venir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo te puede revelar cosas tan sencillas como: ¿dónde perdí las llaves? ¿Dónde dejé mi cartera? Y el Espíritu, que está viendo todo, te lo puede revelar. Yo tengo esta costumbre: cuando pasa algo me pongo a orar. Me pongo a orar en lenguas, porque no sé qué onda, ¿sí? Una vez me pasó una cosa bien curiosa. Estaba en el aeropuerto, se me cayó mi visa americana. Yo iba volando de Japón a Honolulu con mi esposa y presenté mis papeles y todo, me dieron mi pase de abordar y todo. Entonces ya dijeron: pasajeros con destino a Honolulu, hagan fila. Total, todos en fila. Y abro mi pasaporte y no encuentro mi visa. No la encontraba. Dije: chihuahua. Y le dije: oye, ¿qué onda? ¿Traes tu visa? Sí. Oye, se me hace que no me la dieron ahí en el counter. Bajé, le dije: oiga, señorita, no dejé ahí no, aquí no. Total, subí, le empecé a buscar debajo de las sillas y por todos lados, y nada. Y no encontraba nada. Y le dije a la policía que me ayudaran, y toda la gente ya estaba subiendo, ya estaban entrando. Y si no tiene visa, señor, usted no puede subirse al avión. Así me dijeron. Dije: órale, mano. Y estamos así, y yo y buscando, y de repente ver un sentir. No es que oía la voz, sino un sentir abajo de la silla. Y buscaba al lado de la silla así, y abajo de la silla, pues nada, no hay nada. Y al rato, y otra vez abajo de la silla. Y yo: ya no veo nada. Y así, otra vez, y así. Y mira, mano, lo que me pasó. No me lo vas a creer. Así estaba la visa clavada abajo del asiento. Me tuve que agachar de rodillas y ver la visa clavada así, debajo de mi silla. Me tuve que agachar, me tuve que empinar y sentía que decía: más. Y me agachaba más. Más. Y estaba ahí así. Y si la ves así, no la ves. Te tienes que hacer un ladito para verla. Y la pregunta que sé que te estás haciendo es: ¿cómo fregado se puso esa visa allá abajo? Explícamelo. Pues yo me agaché, la saqué y les dije: ya la encontré. Y todos: ¿what? ¿Cómo? Y los policías se hacen así: ¿cómo? ¿Cómo está allá abajo así? No sé. Y total, ya fui el último pasajero con mi visa. Me senté así: y aquí la tengo. Y luego el Señor, le dije: oye, Señor, ¿cómo estuvo eso? Y ¿sabes qué me mostró? Que cuando iba caminando hacia la sala de espera, abrí mi pasaporte, lo abrí, y sin darme cuenta se me cayó, y le di con la punta del pie, y como ninja, quedó ahí, quedó debajo del asiento, así. Y tú dices: oye, hermano, pero ¿cómo supiste? Dije: no sé, pero el que todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes, mora en mi corazón. No soy yo, es el Espíritu Santo. Fíjate, otra. Un día, no, hombre, me la pasaría aquí platicando testimonios increíbles. Un día se inundó el segundo piso, estábamos construyendo el segundo piso de la casa. Empezó a llover y los albañiles me hicieron el gran favor de cerrar el segundo piso sin techo y me dejaron un murete chiquito y se hizo una pileta allá arriba. Una pileta, estaba lloviendo con ganas. Y entonces el agua se estaba metiendo en la cocina del primer piso. Entonces agarré la escalera en la noche, me subo por la escalera, me meto al agua, el agua me daba hasta las rodillas. Estoy ahí y estoy buscando cómo pegarle con el pie a ver si tumbaba para hacer pues un paso que se saliera el agua al jardín, una cosa así. Y nada, y entonces busqué y me encontré una varilla, la magnífica idea, una varilla de acero de 3 octavos, de unos 6 metros de largo. No, hombre, dije: con esta mano, la agarré y empecé, ¡pau! ¡pau!
Y una voz así, la vocecita interna: detente. ¡Pau! ¡Pau! Detente. ¡Pau! ¡Pau! Voltea. Y volteé, y la varilla de 6 metros estaba bailando y había cables de alta tensión. Estaba a unos 50 centímetros. Y yo cada vez golpe, chicoteaba la mugre. Y yo acá, ¡pa! ¡Pa! Y volteé y vi que estaba chicoteando. ¡Ay, pues solamente así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Y me bajé. Y dije, que se pudra esta mugre. Yo no me muero, man. Total, bajé. Y me le quedé viendo a Adrián, le dije, mi amor, por poco y te quedas viuda. Ay, mi amor, ¿por qué me dices eso? Ah. Le dije, ¿en serio, mano? Ya le expliqué. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ha dado grandes cosas. Quiero terminar con algo rápido. Si me oyes. Ve a Hechos 27 nada más. Te voy a leer una historia rápida para que veas algo maravilloso que descubres en Hechos. Hechos 27, te lo voy a leer rápidamente. El apóstol Pablo está saliendo, lo llevan cautivo, preso, rumbo a Roma. En Hechos 27 se sube un barco, ya lo llevan a Roma. Camino a Roma, se detiene en un lugar que se llama Buenos Puertos, versículo 8. Ahí llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Y ahí se detuvieron. Y en el versículo 9, después de mucho tiempo, porque ahí estuvieron detenidos, como que las corrientes no estaban muy bien, que digamos, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo estaba conectado con Dios. Pablo no era un ignorante de Dios. Pablo sabía los recursos que había en la Biblia. Tenía comunión con el Espíritu Santo. Él ayunó. Mientras todos están ahí, él siendo preso, pues me imagino que la comida que le daban no era muy buena, que digamos. Pues aún con todo y eso ayunó. ¿Sí me entiendes esto? ¿Cuántos días ayunó? ¿Quién sabe? 3 días, 4 días, yo no lo sé. Lo que sí sé es que ayunó. Y si ayunó, se levanta con una autoridad de tal manera que un preso amonesta. Imagínate que un preso, una persona que pues está ya en el sótano, ¿verdad? No tiene ninguna categoría, ninguna autoridad aparentemente, de repente amonesta y dice esto. Dice aquí, versículo 10, dice, varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio. ¿Cómo supo eso que iba a ser en perjuicio? No, pues era obvio las tempestades. No. Este hombre está en el futuro, está viendo algo del futuro. Le está revelando Dios, el Espíritu Santo que está allá. Nosotros no sabemos qué viene para México. Nosotros no sabemos qué viene para el mundo de aquí a 5 años, de aquí a 6 meses, de aquí a una semana. Tú no lo sabes. El Espíritu Santo sí, y te lo puede revelar. Este hombre está conectado y ve que viene algo. Y dice aquí, dice, va a haber mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Escúchame, hay estas 4 cosas que se oponen a que tú fluyas en el Espíritu. 4 cosas que se oponen a que tú fluyas en el Espíritu. Número 1, el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón. El centurión es un hombre de guerra, es un hombre musculoso, es un hombre que está entrenado a hacer las cosas en la fuerza. A veces confiamos mucho en nuestra fuerza. Le creemos más a nuestra capacidad física. Estoy joven, yo puedo, a mí no me tienes que decir nada, soy macho. Ese es el centurión. Y está hablando el hombre del Espíritu y no le das crédito a lo que el Espíritu está diciendo. El hombre carnal solamente tiene un bistec en la cabeza. Es un chuletón. Es todo lo que ve. Pura carne. El carnal ya no es hermano en Cristo, ahora es carnal, ahora carnal. Ese es el centurión. Segundo, le cree al piloto. El piloto es el que tiene experiencia, el que lee mucho, el que entiende las estrellas, el que ha tenido muchos viajes, el que leyó muchos documentos, el que tiene mapas, el que tiene el GPS, el iPhone de último modelo, lo tiene él. ¿Me entiendes esto? Es el que está bien conectado, sabe la tecnología, sabe lo que es esto, sabe lo que es lo otro. O sea, te da una cátedra de todos los conocimientos tecnológicos habidos y por haber de su época. Ese es el piloto, el que sabe un chorro de cosas. Y el musculoso
cara de bistec, le cree a este. Le cree más al tecnólogo, le cree más al científico, le cree más al intelectual, le cree más al filósofo, le cree más al cabeza grande, le cree más a ese. Y además le cree al patrón del barco, le cree a la lana, le cree al dueño de las cosas. With money dancing the dog, dijo por ahí un profeta. ¿Sí me estás entendiendo? Le cree más al que trae la lana, le cree más al que está acá muy 3-4, ¿no? Le creía más a eso, le cree más al dinero, le cree más a un carro último modelo, le cree más al que tiene una casota, le cree más al que trae joyas, le cree más a ese. Así está el mundo. Y muchos le creemos a esas cosas carnales que le creen a lo intelectual y te lo comes todo. O le crees mucho a que aquí voy a hacer la papocha, voy a ganar mucho dinero, la vamos a hacer. Le crees a eso. Pablo está hablando contra estas cosas. El carnal, el intelectual, el que se confía en sus riquezas. Le está hablando, escúchenme, estoy encadenado, pero yo tengo el Espíritu Santo y ustedes no. Ustedes están más encadenados que yo. Yo cuando me muera me voy al cielo. Ustedes cuando se mueran se van al fondo del mar. ¿Me están entendiendo? Y luego el cuarto, que es el que también te lo comes a puños, ¿verdad? Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó. No, era un grupo democrático, voto por voto. La mayoría, porque la mayoría lo hace, porque la mayoría lo piensa, porque la mayoría dice, la mayoría decidió. Y nosotros estamos así, le creemos cuando es mayoría. ¿Sabes tú que la democracia no es la respuesta para México? La democracia es un mal necesario, pero no es la respuesta. Que la mayoría haya votado por un X o Y, eso no quiere decir nada. Absolutamente. Nosotros somos salmones. El salmón va en contra de la corriente. Y qué sabrosos son. ¿Me estás entendiendo? Entonces, escuchen, no porque todo mundo cree en una cosa, quiere decir que están bien. ¿Y tú qué crees? Cuando vengas a la iglesia, trae tu cerebro, por favor. ¿Me estás entendiendo? Piénsale, búscale, ¿dónde dice? La mayoría decidió. ¿Qué decidieron? Vamos a echarle ganas. Y se aventaron. ¿Y qué dice ahí la Escritura? Creyendo haber alcanzado lo que querían, así dice el versículo que sigue. Creyendo que habían alcanzado lo que querían, se aventaron. Muchas veces crees que ya alcanzaste lo que querías, una chamba, una chava, una situación, un contacto, una movida debajo de la mesa que nadie se entera. Ya lograste lo que querías. Ahí viene, pero tranquilo, todavía no termina la historia. Y se metieron en una tempestad gruesísima. Y este hombre estando ahí, este Pablo que estaba ahí, les advirtió, no hicieron caso. ¿Sabes? Nuestro papel como cristianos es ser así. Hablarle a esta nave que se llama Altamira, o que se llama Tampico, o Ciudad Madero, o Tamaulipas, o México, o las naciones, Japón, Rusia, Alemania. Nosotros somos ese, que si estamos conectados con el Espíritu, podemos sentir y ver y percibir a la luz de la Escritura y del Espíritu Santo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Tenemos que hablar y no quedarnos callados. Pablo les dijo, y no escucharon. Ahorita le estamos diciendo a todo mundo, espérate, eso de la ley de género, aguas, no es por ahí, estamos violando leyes, vamos a encontrarnos con un problema más serio más adelante. No van a ser los homosexuales, va a haber violencia en las calles. El siguiente paso es violencia. De aquí a unos 15, 20 años va a haber violencia en la calle, porque un homosexual, una mujer violada, un hombre violado, hay algo de venganza, una amargura en su corazón y va a buscar que alguien pague el plato roto. Por eso adoptan niños. Esos niños se los llevan a su casa y tú no sabes lo que les hagan a esos bebitos adoptados. Pero les van a hacer a ellos
lo que a ellos les hicieron, en lo secreto, autorizado, ya legalmente. La pederastía ya está legalizada. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Para allá va. ¿Y qué pasa? Léete capítulo 19 de Génesis. Hubo violencia en las calles en Sodoma y Gomorra. Querían violar hasta los ángeles. Hasta el mismo Lot dijo, te entrego mis hijas, viólenlas. Ya estaba tan contaminado él también. Eso es lo que sigue. Y tú léete Génesis 6, y la tierra estaba llena de violencia. Ese es el resultado final. Este es el antesala. Lo que sigue va para allá. Ahora, ¿cómo se detuvo eso? Estaban en medio de la tempestad. Los agarró Euroclidón. Dice en el versículo 20, habíamos perdido toda esperanza de salvación. Hasta la iglesia, hasta Lucas que iba con él, perdió la esperanza. Hasta cristianos se desesperaron. Dijeron, ya la tenemos perdida, mano. Esto está difícil, no vamos a poder cambiar nada. Y nomás se quejan y nomás se dan por vencido y no hacen nada. Pero tú síguele bajando un poquito y de repente empieza a hablar el apóstol Pablo, y con esto termino. Y dijo esto, ¿saben qué? Versículo 21. Como ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, señores, el capitán del barco ya no es el centurión, ya no es el piloto, ya no es el dueño del barco, ya no es la mayoría. Señores, me van a perdonar, pero la solución la tiene la iglesia. Y Pablo es de la iglesia. La solución de este mundo caótico la tiene la gente que tiene el Espíritu Santo. La gente que fluye en el Espíritu. La gente que anda en el Espíritu. Esos son los que tienen la solución. Tú tienes la solución. Para tu familia, para tu colonia, para tu ciudad, para tu nación. Tú tienes el Espíritu Santo. Y aquí dice, ahora les exhorto a tener buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Imagínate que está hablando Pablo con tanta certeza. Están así en medio, llevan 14 días, está quebrando el barco por la mitad. Y de repente este hombre dice, ánimo, no pasa nada. No se va a perder nadie. Este barco se va a perder. Imagínate el patrón, el que tiene, el barco se va a perder. Sí, lo siento mucho, pero no me hiciste caso. El centurión está todo arranado detrás del dueño del barco. Dijo, uy, se va a hundir el barco, se va a hundir. El piloto que sabe tantas cosas, no me sirvió la ciencia, no te sirvió de nada. Aquí te estás metiendo en otra dimensión, que es la sobrenatural del Espíritu. Y les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Este hombre cuando ora se mueven ángeles. Si oramos, mi amado, se va a movilizar un ejército de ángeles. Escúchenme, cada vez que tú oras, varón, en tu casa, movilizas ejércitos angelicales a favor tuyo y te defienden, y los demonios que operan te tienen que hacer un lado porque tú estás orando. Esta es una realidad espiritual. Y dice aquí, gloria a Cristo por eso, versículo 24, Pablo dice, no temas, es necesario que comparezcamos ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo, fíjate qué lindo Pablo. Pablo dijo, no estaba orando diciendo que se truenen, que se frieguen, que se mueran. No, Pablo está diciendo, perdona a ese centurión cabezón. Perdona a ese cuate que le cree más a la tecnología que a la Biblia. Perdona a ese hombre que confía más en el dinero que en ti, Señor. Perdónalos, perdona a todos estos tripulantes. Dámelos, Señor. Yo quiero sus vidas. Yo no quiero que ni uno se pierda. Dame las prostitutas, dame los homosexuales, Señor. Dámelos del cartel, dámelos, Señor. Yo quiero sus almas, que no se pierdan eternamente. Esa es la oración. Dame los secuestradores, Señor. Dame a los corruptos, dámelos, Señor. Dámelos, yo los quiero. En su oración estaba orando eso. Y baja el ángel y le dice, oración contestada. Dios te los ha concedido a todos. A todos. Y termina ahí este versículo, capítulo 27, con esto. Dice, casi al final, dice el versículo 37, éramos todas las personas en la nave 276. Pablo oró por 276 personas y se las dio todas. Tú puedes orar por tu familia, por un hijo rebelde,
por una situación matrimonial difícil, por un patrón complicado, por un empleado complicado, por un compañero de trabajo complicado, por una situación, tú puedes estar orando. Y una de las formas más maravillosas de orar es no solamente en el entendimiento. Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Así que Pablo usaba el recurso de la oración de intercesión en el Espíritu, y por medio de este armamento secreto el diablo no puede con él, porque cuando oras en lenguas el diablo no sabe qué estás pidiendo, por dónde viene el trancazo. Está como ahí este cuate Ruiz, ¿no? ¿Cómo se llama? El gordito ese, la manteca esa que le pegó al otro. Le va a dar un descontón al diablo que no te imaginas. No vas a ver ni por dónde le llegó el golpe. Eso es lo que quiere Cristo para ti. Vamos a orar. Vamos a orar. No te pongas de pie todavía. Yo quiero pedir que se pongan de pie los que no fluyen, los que no han orado en el Espíritu, los que no han sido bautizados en el Espíritu. Si tú eres uno de ellos ahí, que nunca has orado en lenguas, que sí hablas español muy bien, qué bueno. A lo mejor hablas inglés, qué bueno. A lo mejor hablas otro idioma adicional, qué bueno, me da mucho gusto. Pero todavía hay más. Hay una altura mayor, y es la llenura del Espíritu Santo. Cuando fluyes en el Espíritu, Dios te da este idioma que el diablo no entiende, y Dios es un idioma íntimo. ¿Sí? Tú sabes, los bebés, cuando están en una cuna, y pasa el papá y los ve, el bebé está ahí, ¿no? Y el papá lo ve, y el bebé dice, y el papá lo ve y dice, oigo yo, o le dice, no te entiendo, habla bien. ¿Cómo le responde el papá? ¿Le contesta igual? ¿A poco no? Algunos de ustedes tal vez, cuando estaban en la cuna, diciendo agú, agú, agaya, agaya, tu papá dijo, no sé, además a lo mejor ni tu papá estaba. Y como no hubo esa conexión, ese rebote, te quedaste con esa cicatriz de que Dios no contesta, Dios no te va a contestar a ti, que tú no mereces recibir el Espíritu Santo, pero sí lo puedes recibir, porque nuestro papá Dios, cuando yo oro en lenguas con Él me contesta también, y me contesta de muchas maneras, y es una conexión de bebito con un papá amoroso, porque mucha gente dice, el bebé no está diciendo nada. Eso es lo que tú crees. Entonces, ¿por qué se ríe el papá? ¿Y por qué le contesta? O sea, la conexión no es por la cabeza, la conexión es por el corazón. Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen, de los tales es el reino. Si tú no te haces como un niño, no vas a entrar al reino. Salmo 8 dice, de los pequeños, de los que maman, perfeccionó Dios la alabanza por causa de sus enemigos. Por eso el diablo quiere matar a los bebitos y quiere pervertir a los pequeños y violarlos y destruirlos, y tal vez tú eres una víctima de eso, pero hoy llegó Cristo a tu vida, llegó a tiempo aquí, llegó el Espíritu Santo y te va a sacar de tu cicatriz, te va a sacar de tu tormento que traes desde pequeño, y el Espíritu te va a llenar y te va a sanar, y ya vas a tener una comunión directa con Dios, y ya no vas a pedir en contra de esa gente que te hizo daño. Vas a decir como Cristo desde la cruz, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Perdona a toda esa gente que está haciendo esas leyes y que hacen esas marchas en la calle. Perdónalos, Señor. No me burlo de ellos. Siento compasión por su destino eterno. Te pido que no se pierda ni uno de ellos. Ni uno de ellos. Sálvalos, Señor. Entonces, si tú nunca has orado en el Espíritu, ahora sí te pido, ponte de pie. Ahí donde estás. Si tú nunca has orado en lenguas. Ok. La Biblia dice que vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos. Todos los que estaban ahí reunidos. Cayó sobre todos. Y ese día cambió el destino de mucha gente. Cambió hasta la personalidad de Pedro, que era un gallina, un cobarde que negó a Jesús.
De repente es un hombre transformado, valiente, poderoso en la palabra, que la sombra que él tenía sanaba enfermos. Resucitó a Dorcas, usado por Dios de muchas maneras. El poder del Espíritu Santo lo llenó y a partir de ese día lo transformó. Tal vez tú seas uno de ellos, que sientes que traes un pasado que te ha hecho garras, que es difícil cambiar el curso de la historia. No es cierto. Cristo tiene todo el poder para hacer todas las cosas nuevas. Y una forma que Él usa es la llenura del Espíritu Santo. Tal vez tu barco se está hundiendo, pero tú mantente ahí, no te muevas. Él no veía la tempestad, él se conectó con Dios y Dios le respondió. Es que no te fijes en tu pasado, no te fijes en tu problema, no te fijes en tu tempestad. Ahorita, levanta tus manos, cierra tus ojos